¿Te has preguntado alguna vez cómo lucía realmente Jesús? ¿Has imaginado sus ojos, su rostro, su estatura? Existe una carta perdida de Poncio Pilato que describe con detalles impresionantes la apariencia física del Mesías. Durante siglos, la humanidad ha imaginado el rostro de Jesús de Nazaret a través de pinturas, esculturas y representaciones artísticas. Pero ¿qué pasaría si existiera un documento histórico que describiera con precisión la apariencia física del Salvador? Un testimonio directo de quien lo vio cara a cara en los momentos más cruciales de la historia. La respuesta se encuentra en una carta extraordinaria atribuida a Poncio Pilato, el gobernador romano que presidió el juicio de Jesús. Este documento, conocido como la Carta de Pilato al César Tiberio, ha sido objeto de intensos debates entre historiadores y teólogos durante décadas. Algunos la consideran auténtica, otros la clasifican como apócrifa, pero su contenido resulta fascinante para cualquier creyente. En esta misteriosa correspondencia, Pilato no solo relata los eventos que rodearon la crucifixión, sino que incluye detalles sorprendentemente específicos sobre la apariencia física de Cristo. Describe características que van más allá de cualquier representación artística que hayamos conocido. Sus palabras pintan un retrato vivido del hombre que cambió el curso de la historia humana. El documento fue descubierto en los archivos del Vaticano y posteriormente traducido del latín original. Las descripciones de Pilato son tan detalladas que parecen provenir de alguien que observó cuidadosamente cada rasgo del rostro de Jesús. Habla de su estatura, el color de su cabello, la forma de sus ojos, incluso la tonalidad de su piel y la manera en que caminaba. Según esta carta, Pilato quedó profundamente impresionado por la presencia de Jesús. No era solo su mensaje lo que cautivaba, sino su apariencia física irradiaba una dignidad y serenidad que el gobernador romano jamás había presenciado. Describe cómo, incluso en medio del sufrimiento, el rostro de Cristo mantenía una expresión de paz sobrenatural. En las primeras líneas de su carta al César Tiberio, Pilato comienza describiendo el momento en que Jesús fue traído ante su presencia. El gobernador romano, acostumbrado a juzgar a todo tipo de criminales y rebeldes, quedó inmediatamente sorprendido por la apariencia del Nazareno. Sus palabras iniciales revelan un asombro genuino que trasciende el protocolo oficial. Su estatura era noble, ni demasiado alta ni demasiado baja, escribió Pilato. Según su testimonio, Jesús medía aproximadamente lo que hoy consideraríamos una estatura promedio para un hombre de su época, pero había algo en su porte que lo distinguía de inmediato. Su postura era erguida, digna, sin rastro de la sumisión o el temor que Pilato esperaba encontrar en un acusado. La descripción continúa con detalles sobre el cabello de Cristo. Pilato relata que era de color castaño dorado, no muy espeso, pero que caía en ondas suaves hasta los hombros. Esta descripción contradice muchas representaciones artísticas posteriores que muestran a Jesús con cabello largo y abundante. Según el testimonio del gobernador, su cabello tenía una textura fina y un brillo natural que captaba la luz de manera peculiar. Pero lo que más impactó a Pilato fueron los ojos de Jesús. Los describe como azules claros, con una profundidad que parecía penetrar hasta el alma. Esta característica, tan poco común en la región de Palestina, causó una impresión duradera en el romano. Escribió que cuando Jesús lo miraba directamente, sentía como si fuera transparente, como si todos sus pensamientos estuvieran expuestos ante aquella mirada serena. El rostro de Cristo, según Pilato, era ovalado y bien proporcionado, con
en pómulos prominentes que le daban un aspecto noble. Su barba era escasa y dividida en el mentón, no la barba abundante que comúnmente asociamos con las representaciones tradicionales. La piel tenía un tono que Pilato describe como bronceado por el sol, pero con una luminosidad interior que no podía explicar. La carta de Pilato no se limita únicamente a describir los rasgos físicos de Jesús, sino que también detalla aspectos de su presencia que causaron una impresión profunda en el gobernador romano. La voz de Cristo, según este testimonio extraordinario, poseía cualidades que trascendían lo meramente humano. Su voz era clara y melodiosa, sin rastro de temor o incertidumbre, escribió Pilato al César. El gobernador quedó sorprendido por la firmeza con la que Jesús respondía a sus preguntas, especialmente considerando la gravedad de la situación. No había en su tono ni súplica ni arrogancia, sino una serenidad que Pilato describió como sobrenatural. Pero antes de continuar con estos detalles fascinantes, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más revelaciones sobre los misterios ocultos de la fe que han permanecido en las sombras durante siglos. Tu suscripción nos ayuda a seguir investigando estos temas profundos que alimentan el alma. El testimonio de Pilato continúa describiendo la manera en que Jesús se movía y gesticulaba. Sus movimientos eran gráciles, sin prisa, como si el tiempo no tuviera poder sobre él, relató el romano. Esta observación resulta particularmente significativa cuando consideramos que Cristo estaba siendo juzgado por su vida, enfrentando la posibilidad de una muerte cruel. Las manos de Jesús también captaron la atención de Pilato. Las describe como largas y bien formadas, con dedos elegantes que mostraban las marcas del trabajo manual. Estas manos, que habían construido como carpintero y sanado a los enfermos, llevaban la evidencia de una vida de labor honesta, pero también irradiaban una ternura que el gobernador encontró perturbadora. Pilato observó que cuando Jesús hablaba, su rostro se iluminaba de una manera inexplicable. Sus facciones se transformaban cuando pronunciaba palabras de verdad, escribió. Era como si una luz interior brillara a través de su piel, especialmente en sus ojos que parecían reflejar una sabiduría antigua. La descripción incluye también detalles sobre la vestimenta de Cristo en aquel momento crucial. Pilato menciona que llevaba una túnica simple de color blanquecino, pero que incluso esta prenda común parecía adquirir dignidad cuando la portaba Jesús. El momento más intenso del encuentro entre Pilato y Jesús quedó grabado en la memoria del gobernador romano con una claridad extraordinaria. En su carta describe con detalle preciso cómo se desarrolló el interrogatorio que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Cuando le pregunté si era el rey de los judíos, relata Pilato, sus ojos se fijaron en los míos con una intensidad que me estremeció. El gobernador describe cómo, en ese momento crucial, pudo observar más de cerca las características físicas de Cristo. Sus cejas, según el testimonio, eran bien definidas y expresivas, que se arqueaban ligeramente cuando reflexionaba antes de responder. La nariz de Jesús es descrita por Pilato como recta y proporcionada, que daba a su rostro un aspecto noble y distinguido. Esta observación resulta significativa porque el gobernador romano, acostumbrado a la fisonomía clásica de su cultura, encontró en los rasgos de Cristo una belleza que trascendía las diferencias étnicas y culturales. Durante el interrogatorio, Pilato notó algo extraordinario en la expresión facial de Jesús. Incluso cuando los sacerdotes gritaban acusaciones contra él, su rostro permanecía sereno, escribió. No había rastro de ira, miedo o resentimiento. Sus labios, de forma perfecta,
se mantenían en una expresión de paz que desafiaba toda lógica humana. El gobernador quedó particularmente impresionado por la manera en que Jesús mantenía el contacto visual. No esquivaba mi mirada como hacen los culpables, relató Pilato. Tampoco me desafiaba con arrogancia como suelen hacer los rebeldes. Había en sus ojos una tristeza profunda, pero también una compasión que parecía dirigida hacia mí mismo. La descripción continúa con detalles sobre la complexión física de Cristo. Según Pilato, Jesús tenía hombros anchos que revelaban fuerza, pero no la musculatura exagerada de un guerrero. Su constitución física era la de un hombre acostumbrado al trabajo duro, pero refinada por una vida de oración y contemplación. Pilato menciona también cómo la luz del día iluminaba el rostro de Jesús durante el juicio. Los rayos del sol matutino acentuaban la pureza de sus facciones, escribió. Era como si la misma creación conspirara para revelar la divinidad que habitaba en aquel cuerpo humano. En su relato al César Tiberio, Pilato describe un fenómeno extraordinario que observó cuando presentó a Jesús ante la multitud. La reacción del pueblo no fue uniforme, y el gobernador romano documentó con precisión las diferentes respuestas que provocaba la mera presencia física de Cristo. Cuando lo saqué al balcón y proclamé «Ecce homo», escribió Pilato, pude observar cómo algunos rostros en la multitud se transformaban al verlo. El gobernador notó que había personas que, al contemplar a Jesús, quedaban visiblemente conmovidas. Sus expresiones cambiaban de ira a confusión y luego a algo que Pilato describió como reconocimiento inexplicable. La descripción continúa revelando cómo la apariencia de Jesús, incluso después de los azotes y maltratos, mantenía una dignidad que perturbaba a quienes lo miraban. Su rostro, aunque marcado por el sufrimiento, conservaba una majestuosidad que no podía ser destruida por la violencia humana, relató el gobernador. Pilato observó que las mujeres en la multitud reaccionaban de manera particularmente intensa. Muchas lloraban abiertamente al verlo, escribió. No era solo compasión por un hombre que sufría, sino algo más profundo. Era como si reconocieran en él algo sagrado que sus corazones no podían negar. El gobernador también documentó la reacción de los soldados romanos que custodiaban a Jesús. Mis propios hombres, veteranos endurecidos por años de servicio, mostraban una incomodidad evidente, relató Pilato. Evitaban mirarlo directamente a los ojos, como si sintieran que estaban en presencia de algo que trascendía su comprensión. La corona de espinas, según el testimonio de Pilato, no logró desfigurar completamente la nobleza del rostro de Cristo. Las heridas en su frente sangraban, pero incluso así, su expresión mantenía una serenidad que desafiaba el dolor físico, escribió. Era como si el sufrimiento no pudiera tocar su esencia más profunda. El gobernador describe cómo, incluso en ese estado de tormento, Jesús irradiaba una presencia que afectaba a todos los presentes. Algunos de los que gritaban pidiendo su crucifixión comenzaron a murmurar entre ellos, relató Pilato. Sus voces perdían fuerza cuando lo miraban. Directamente, era evidente que luchaban contra algo en sus propios corazones. La carta de Pilato revela aspectos aún más íntimos de la apariencia de Jesús que van más allá de los rasgos físicos evidentes. El gobernador romano, con la precisión de un observador experimentado, documentó detalles que solo alguien que estuvo muy cerca de Cristo pudo haber notado. Sus manos llamaron mi atención de manera especial, escribió Pilato al César. Eran manos de trabajador, con callos evidentes en las palmas,
pero sus dedos eran largos y elegantes. Cuando gesticulaba al hablar, había en sus movimientos una gracia que parecía danzar en el aire. Esta descripción sugiere que incluso los gestos más simples de Jesús poseían una cualidad extraordinaria. El gobernador describe también la manera particular en que Jesús respiraba. Incluso bajo la presión del interrogatorio, su respiración era pausada y profunda, relató. No mostraba los signos de nerviosismo que exhiben todos los acusados. Era como si poseyera una paz interior que le permitía mantener la calma en medio de la tormenta. Pilato prestó atención especial a los pies de Cristo, algo inusual en sus descripciones de otros prisioneros. Sus pies, aunque endurecidos por los caminos polvorientos de Palestina, mantenían una forma elegante, escribió. Caminaba con pasos firmes pero suaves, como si cada movimiento fuera deliberado y lleno de propósito. La descripción incluye detalles sobre las orejas de Jesús, que Pilato encontró perfectamente proporcionadas y bien formadas. Incluso aspectos tan específicos como estos captaron la atención del gobernador romano, quien parecía fascinado por la armonía física que observaba en Cristo. Un detalle particularmente conmovedor en el testimonio de Pilato se refiere a las manos de Jesús durante los momentos de silencio. Cuando permanecía callado, sus manos se mantenían tranquilas, sin los gestos nerviosos típicos de quienes enfrentan acusaciones graves, relató. Había en su quietud una dignidad que perturbaba profundamente mi alma. El gobernador también notó cómo la postura de Jesús se mantenía erguida incluso después de los maltratos. Su columna vertebral permanecía recta, sus hombros no se encorvaban por el peso del sufrimiento, escribió Pilato. Era como si su cuerpo se negara a ser quebrantado por la crueldad humana, manteniendo una postura real que desmentía su condición de prisionero. El momento más dramático y decisivo en el encuentro entre Pilato y Jesús llegó cuando el gobernador tuvo que pronunciar la sentencia final. En su carta al César Tiberio, Pilato describe con detalle desgarrador cómo la apariencia de Cristo en esos instantes cruciales lo marcó para siempre. Cuando finalmente cedí a la presión de la multitud y pronuncié la sentencia de crucifixión, escribió Pilato, observé cómo el rostro de Jesús no mostró ni sorpresa ni resentimiento. El gobernador quedó profundamente impactado por la reacción de Cristo ante el veredicto que sellaría su destino. Sus ojos, esos ojos azules tan penetrantes, se llenaron de una tristeza profunda, pero no por él mismo. La descripción continúa revelando algo extraordinario que Pilato observó en ese momento crítico. Cuando nuestras miradas se cruzaron, después de pronunciar la sentencia, vi en sus ojos una compasión dirigida hacia mí, relató el gobernador. Era como si él comprendiera el tormento interno que yo estaba experimentando y sintiera pena por mi situación, no por la suya propia. Pilato describe cómo, incluso en ese momento de condena, la postura física de Jesús se mantuvo digna. No se desplomó como esperaba, no suplicó misericordia como hacen todos los condenados, escribió. Se mantuvo erguido, con la cabeza ligeramente levantada, como si aceptara su destino con una serenidad que desafiaba toda lógica humana. El gobernador documenta también un detalle físico que lo perturbó profundamente. Sus labios se movieron ligeramente como si estuviera orando, relató Pilato. No había amargura en su expresión, sino algo que solo puedo describir como perdón anticipado. Era como si ya hubiera perdonado a todos los responsables de su muerte, incluyéndome a mí. La carta revela que Pilato observó cómo las manos de Jesús permanecieron tranquilas durante la lectura de la sentencia. No temblaron, no se cerraron en puños de ira, escribió. Permanecieron abiertas, relajadas, como si estuvieran preparadas para recibir lo que fuera a venir.
Esta imagen de las manos abiertas simbolizaba para Pilato una aceptación que trascendía lo meramente humano. El testimonio incluye una observación particularmente conmovedora sobre el momento en que los soldados se acercaron para llevarse a Jesús. Cuando se dirigieron hacia él para escoltarlo, Jesús los miró con una gentileza que los desconcertó, relató Pilato. Incluso en su rol de víctima, mantenía una autoridad natural que hacía que otros se sintieran pequeños en su presencia. Las últimas observaciones de Pilato sobre la apariencia física de Jesús se centran en los momentos finales antes de 1900 que fuera llevado al Calvario. Estos detalles, registrados con la precisión de alguien que sabía estar presenciando algo extraordinario, revelan aspectos que han permanecido ocultos durante siglos. Mientras los soldados preparaban la cruz, escribió Pilato, tuve la oportunidad de observar a Jesús una vez más desde la distancia. El gobernador describe cómo, incluso después de los azotes y la humillación pública, la figura de Cristo mantenía una presencia que no podía ser ignorada. Su silueta se destacaba entre los demás, no por su estatura, sino por algo indefinible que emanaba de su ser. Si estás disfrutando de estas revelaciones extraordinarias sobre los detalles físicos de Jesús, según el testimonio directo de Pilato, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Estas investigaciones profundas sobre los misterios de la fe requieren tiempo y dedicación, y tu apoyo nos permite continuar desenterrando estos tesoros espirituales que alimentan el alma. La carta continúa describiendo un fenómeno que Pilato encontró inexplicable. Incluso con las heridas sangrantes en su espalda por los azotes, Jesús caminaba con una dignidad que contrastaba dramáticamente con su condición física, relató el gobernador. Era como si su espíritu fuera independiente de su cuerpo, manteniéndose inquebrantable ante el dolor. Pilato observó también cómo la multitud reaccionaba de manera diferente cuando Jesús pasaba cerca de ellos camino al Calvario. Algunos que habían gritado pidiendo su muerte ahora guardaban silencio, escribió. Era evidente que su presencia física tenía un efecto que trascendía las emociones del momento. Incluso maltratado, irradiaba una autoridad que silenciaba las voces más estridentes. El gobernador describe un detalle particularmente conmovedor sobre la manera en que Jesús llevaba la cruz. No se quejaba del peso, no maldecía su suerte, relató Pilato. Sus brazos, aunque fatigados, abrazaban el madero con una determinación que parecía más una elección que una imposición. Esta observación sugiere que para Cristo, llevar la cruz era un acto de voluntad consciente. La descripción final de Pilato sobre la apariencia física de Jesús incluye una reflexión profunda sobre el contraste entre su condición humana y su naturaleza divina. Vi en él la paradoja más grande que mis ojos romanos jamás habían contemplado, escribió. Un hombre completamente humano en su sufrimiento, pero completamente divino en su respuesta al mismo. Su cuerpo sangraba, pero su espíritu brillaba con una luz que ninguna tortura podía apagar. La carta de Pilato al César Tiberio revela algo extraordinario: el impacto profundo y duradero que la apariencia y presencia de Jesús tuvieron en el alma del gobernador romano. Estas líneas finales del documento muestran a un hombre transformado por un encuentro que trascendió lo meramente judicial. Desde aquel día, César, no he podido apartar de mi mente la imagen de aquel hombre, escribió Pilato con una honestidad desgarradora. Sus ojos azules me persiguen en mis sueños, no como una pesadilla, sino como un recordatorio constante de que presencié algo que mi mente romana no puede comprender completamente, pero que mi corazón no puede negar. El gobernador confiesa
que comenzó a cuestionar todo lo que creía saber sobre la divinidad y el poder. He comandado legiones, he visto emperadores y filósofos, relató, pero nunca había estado en presencia de alguien que irradiara tal autoridad sin ejercerla, tal poder sin demostrarlo. La manera en que caminaba, hablaba y miraba, desafiaba con todas mis concepciones sobre la grandeza humana. Pilato describe cómo la memoria física de Jesús se grabó en su conciencia con una claridad que el tiempo no logró borrar. Puedo recordar cada detalle de su rostro con una precisión que me asombra, escribió. La forma exacta de sus cejas, el tono preciso de su piel, la manera en que sus labios se curvaban ligeramente cuando hablaba de verdades profundas. Es como si mi alma hubiera fotografiado cada aspecto de su apariencia. La carta revela también cómo Pilato comenzó a interpretar retroactivamente ciertos detalles de la apariencia de Jesús que en el momento no había comprendido completamente. Ahora entiendo por qué sus ojos brillaban con esa luz particular, reflexionó. No era solo inteligencia humana lo que veía en ellos, sino algo que provenía de una fuente más elevada. Era la mirada de alguien que conocía secretos que nosotros, los mortales, apenas podemos imaginar. El gobernador confiesa que la imagen de las manos de Jesús se convirtió en un símbolo personal de perdón y redención. Esas manos que describí con tanto detalle, escribió, ahora comprendo que estaban destinadas a ser traspasadas por clavos, no por crimen alguno, sino por amor a la humanidad. La elegancia que observé en sus dedos adquiere ahora un significado profético que me estremece. Pilato concluye esta sección de su carta con una admisión que habría sido impensable para un gobernador romano. He llegado a creer, César, que aquel día no juzgué a un simple rebelde judío. La perfección física que observé en él era solo el reflejo externo de una perfección interior que trascendía todo lo humano. Temo haber participado en la ejecución del Hijo del Dios verdadero. Las descripciones detalladas de Pilato sobre la apariencia física de Jesús encuentran ecos sorprendentes en las profecías bíblicas que fueron escritas siglos antes de su nacimiento. Estos paralelos revelan una coherencia extraordinaria entre el testimonio del gobernador romano y las escrituras sagradas. El profeta Isaías, escribiendo aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Cristo, profetizó sobre la apariencia del Mesías en términos que resuenan con las observaciones de Pilato. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, dice Isaías 53:2. Sin embargo, las descripciones de Pilato sugieren que esta profecía se refería no a una falta de belleza física, sino a una belleza espiritual que el mundo no podría reconocer. La referencia bíblica a los ojos de Cristo encuentra confirmación en el testimonio de Pilato. El Cantar de los Cantares 5:12 describe ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas. Una imagen poética que cobra nueva vida cuando consideramos la descripción de Pilato sobre los ojos azules claros de Jesús que irradiaban paz y pureza. Las manos de Cristo, descritas con tanto detalle por Pilato, encuentran eco en las palabras del Salmo 22:16, donde David profetiza: «Horadaron mis manos y mis pies». Las manos elegantes y trabajadoras que observó el gobernador estaban destinadas a cumplir esta profecía mesiánica de manera literal en la crucifixión. La descripción de Pilato sobre la voz melodiosa de Jesús encuentra paralelo en Cantares 2:14, donde se habla de tu voz dulce. El testimonio del gobernador sobre cómo la voz de Cristo permanecía serena, incluso bajo presión, confirma el poder sobrenatural que las Escrituras atribuyen a las palabras del Mesías. El rostro de Jesús, descrito por Pilato como iluminado,
por una luz interior, encuentra resonancia en la transfiguración narrada en Mateo 17:2, donde resplandeció su rostro como el sol. Aunque Pilato no presenció la transfiguración, su observación sobre la luminosidad del rostro de Cristo sugiere que esta característica divina era perceptible incluso en momentos de sufrimiento. La estatura noble de Jesús, mencionada por Pilato, se alinea con las expectativas mesiánicas del Salmo 45:2, que describe al Mesías como el más hermoso de los hijos de los hombres. Esta belleza, según el testimonio del gobernador, no era meramente física, sino que emanaba de una perfección interior que se manifestaba externamente. La dignidad inquebrantable que Pilato observó en Jesús, incluso durante el sufrimiento, cumple la profecía de Isaías 56:7, donde el Mesías declara: «Puse mi rostro como un pedernal». La descripción del gobernador sobre cómo Cristo mantuvo su compostura confirma esta determinación profética de enfrentar el sufrimiento con resolución divina. La carta extraordinaria de Poncio Pilato nos ofrece una ventana única hacia la apariencia física del Salvador, proporcionando detalles que han permanecido ocultos durante casi 2 milenios. Estas descripciones íntimas y precisas nos permiten visualizar a Jesús de una manera que trasciende las representaciones artísticas tradicionales y nos acerca a la realidad histórica del Hijo de Dios hecho hombre. El testimonio del gobernador romano revela que la belleza de Cristo no residía únicamente en sus rasgos físicos, sino en la perfecta armonía entre su naturaleza humana y divina. Sus ojos azules claros, su cabello castaño dorado, su estatura noble y sus manos elegantes eran solo el reflejo externo de una perfección interior que irradiaba a través de cada fibra de su ser. Lo más extraordinario del relato de Pilato es cómo describe la manera en que la apariencia física de Jesús comunicaba verdades espirituales profundas. Su rostro sereno, en medio del sufrimiento, predicaba sobre el perdón. Sus manos abiertas hablaban de entrega total. Su postura digna proclamaba una realeza que ninguna corona terrenal podría conferir. La descripción detallada de la voz melodiosa de Cristo, su respiración pausada incluso bajo presión, y la luz interior que brillaba en su rostro, nos recuerdan que estamos contemplando no solo a un hombre extraordinario, sino al Emmanuel, Dios con nosotros. Cada característica física mencionada por Pilato apunta hacia la encarnación divina. El impacto duradero que la apariencia de Jesús causó en Pilato nos enseña que el encuentro con Cristo trasciende lo meramente visual. El gobernador romano no solo vio un rostro, contempló la misericordia encarnada. No solo escuchó una voz, fue testigo de la palabra hecha carne. No solo observó a un prisionero, estuvo en presencia del Rey de Reyes. Estas revelaciones sobre la apariencia física de Jesús nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con el Salvador. Así como Pilato quedó marcado para siempre por aquel encuentro, nosotros también somos llamados a permitir que la presencia de Cristo transforme nuestras vidas. La belleza física del Maestro era solo una sombra de la belleza espiritual que ofrece a todos los que creen en Él. El testimonio de Pilato nos recuerda que Jesús fue completamente humano y completamente divino. Su apariencia física confirmaba su humanidad, pero su presencia trascendente revelaba su divinidad. En cada detalle descrito por el gobernador romano, podemos ver el cumplimiento perfecto del plan de salvación de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje extraordinario a través de las descripciones más íntimas de la apariencia de nuestro Salvador.
Si este contenido ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir este video con otros buscadores de la verdad. No olvides ver el próximo video que aparecerá en tu pantalla, donde continuaremos explorando los misterios profundos de nuestra fe.